¿Qué pasa, autóctono? Aquí estoy en esta fuente que viene a echar un trago de agua que hace un calor. Voy a beber aquí agua fresca. Esta fuente bebí unas pocas de veces yo. Cuando los años de sequía, esta nunca se seca. Y está en una cotorrera nacida, mirad. ¿Dónde está? Pues sí, unas pocas de veces bebí aquí, desde que era niño. Está ahí con las vacas que las tengo sueltas y digo, un calor. Está el incendio ese que hay en la sur de un bochorno. Antes he ido allí a otra fuente que hay mejor. No, mejor, que es más grande. Lo que pasa es que aquí con el coche, y si me llevo del coche y ve las vacas sueltas cualquiera, se piensan que están solas y me las espantan. Así que he dejado el coche allí y me venía andando. Ahora os enseño por dónde he venido. Esto sí que es bien. Tú sí conoces toda la fuente. Yo conozco toda la fuente. Los cabreros conocemos toda la fuente. No siempre estamos a campo y solos. Madre mía, qué hierba fresca. Vamos para allá. En el entorno que te rodea tienes que conocerlo todo. Antes, cuando fui a buscar las vacas a la de esa, iba haciendo un directo para Facebook, para la página de Facebook. Porque los directos de Facebook se suben muy bien, pero en YouTube no sé qué pasa, que no se puede hacer directo. Y me salió una manada de jabalines que flipáis. Esto está lleno, ahora veréis ahí cómo tienen el regato que se ha secado. Y vienen a los cangrejos que se esconden debajo de las piedras. Y a los pececinos muertos y las ranas. Lo tienen todo trillado los jabalines. Hay una plaga de ellos. Va a ver las sandías que tiene este hombre sembradas ahí. Como le tienen algunas clavadas a los cientinos los jabalines. Veréis. Os lo voy a enseñar ahora. Pues ya sabéis que los cabreros tenemos que conocer toda la fuente. Escuchad la chicharra como canta. Está de tormenta, menudo incendio hay para el sur de aquí al lado. Mira qué casina más guapa hay ahí. Los antiguos tenían casas por todos lados. Eso de ahí antes eran unos valles. Mira cómo están los valles, llenos de caña. Qué pena. Está todo abandonado, Dagales, todo abandonado. No nos dejan trabajar en el campo. Los productos no valen. Vamos a saltar por aquí. Los productos que no valen dinero. Vamos a saltar esta alambrada. Se aparta con el palo el alambre para que no te da claves, ¿no ves? ¿Lo veis? Ya metes la pierna y salta. Nosotros estamos acostumbrados. Ya cómo está el arroyo de los jabalines. Se ha secado. Mira cómo lo tienen los jabalines, ¿eh? Pero jabalines guapos, ¿eh? Mira. De jabalines. Mira cómo lo tiene. Está el toro bramando ahí con el otro toro. Esto como tiene aquí los jabalines. De bajar todas las noches por el regato. Mira. Se seca y vienen aquí a buscar bichos. ¿Lo ves? Qué barro. O sea, aquí era una pesquera de antes, no eran piedras. Entonces hacían ellos pesqueras, los antiguos ponían piedras aquí y luego el agua por ahí se metía, por un caño para allá y se regaban todas esas huertas. Y aquí pues está todo abandonado, ¿no veis? Hay que conocer todos los caminos. Pues aquí se cayó el pasto mi padre.
Esto era un valle. Mira cómo está el valle. Segábamos pasto. Mirad cómo está. Lo segábamos y llevábamos el pasto para allá. Y un verano, era yo pequeño, y tenía que venir por las mañanas temprano, sacábamos las vacas que comieran con la fresca. Y mientras las vacas estaban siesteando ahí en un prado, mi padre nos mandaba a coger pasto y llevarlo para guardar el pasto del invierno. Me entró una fiebre de verano que creí que me moría. Me tiré 15 días, que un escalofrío, un de todo, y después ya nunca más me he vuelto a poner malo. Y mira que llevo todo el día sin sombrero, toda la siesta para aquí, andando para ahí por unos jarales. Pero cada vez que paso por aquí me acuerdo. Las fiebres que me cogí. Sería una insolación, pero vi la muerte en directo. Tenemos que salir por ahí con el caballo, por ahí para allá andando a los cercados, a guardar el pasto. Del calor te asfixiaba. Así es la vida, vagales. Está todo abandonado. Por aquí salíamos con el caballo. Quedamos por aquí y lo llevamos ahí a un cercado que tenemos. El heno. Pero me cogí fiebre. Aquí tengo esto puesto para que las vacas no rompan para allá y no sé cuánto le rompan la viña a este hombre. Cuando las metes para aquí por las tardes. Mira qué puerta puse aquí más guapa. Vamos a agacharnos para pasar. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Estamos toda la vida pasando en el trillaero. En el trillaero. Trillaero y alambrada. Vamos a pasar por aquí, por la orilla. Y vamos allí. Esto se llama ir a Escotero. Ya hemos bebido. Y aguantamos hasta para aquí, hasta por la noche. Así es la vida, vagales. Cómo canta la chicharra, ¿no veis? Madre mía. Bueno, vamos a las vacas que están aquí. Está el cielo de la tormenta, ¿no veis? Del Dios del fuego. Ahí está todo el incendio grande, está para allí, para Surde. Hay un incendio brutal. Están aquí estas dos que se van para arriba. No quiero dejarlas para ahí porque hay muy mala gente. El otro día me las llevaba uno para la carretera a las 7 de la mañana. Vamos a saltar por aquí. Esto pisas aquí en un pie y saltas sin clavarte estas alambres. Toda la vida de los pastores. Mira, no hay nadie a campo. Yo solo llevo toda la tarde solo. Solo. Todos los días me pego solo. Ni un alma a campo, dale. La gente ya no quiere el campo. Por la mañana un rato, no es que no lo quiera, es que no valen los productos. No valen nada. El ganado nada más te da que trabajo y historias raras. O estás criado como yo a esto, que llevas toda la vida haciéndolo. ¡Ay, Dios! O si no, nada. Bueno, pues ya estamos aquí, estaremos hasta el escurecer con las vacas para aquí y ya está. Que coman hierba para aquí fresca. Así que ya sabéis dónde está la fuente. Madre mía. Esto es el día a día, así igual que yo, todos los ganaderos de verdad. Todo el día con el ganado. A mí me podéis meter en YouTube, en Facebook. Y desde las 6 de la mañana hago directos que estoy con el ganado.
y todo el día. Que se piensa la gente que de YouTube se vive mucho, no se vive nada. Lo que pasa es que yo lo hago para mostrar más o menos el día a día porque estaba un poco harto de las injusticias y de las cosas y empecé y punto. Pero que no pretendo vivir de YouTube ni mucho menos. Lo dicen muchos que se dedican a esto, que monta vídeos con cámara y tal, no hace falta que estés todo el día con el ganado, vas un rato, las grabas y te vas. Y yo siempre estoy con el ganado igual que antiguamente. Porque por muchas visualizaciones que haya, dinero te dan poco. Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo lo que pasa es que me busco la vida con el ganado y ya está, y con contratos que hago y negocios y otras cosas que tengo. Pero todo relacionado con ganadería, agricultura, que es la manera mía de vivir. Cualquier día pues me harto y quito el YouTube y a tomar por saco. Porque te lleva muchos problemas, la gente te denuncia, te cogen envidia en el pueblo, problemas raros, porque la gente coge envidia, se piensa que ganas mucho, ya ves lo que gano, estoy todo el día, mirad, desde las 6 de la mañana para ir con el ganado, cuando estoy con el ganado aceituna, estoy sacando la corcha ahora, bajando corcha todos los días, yo no paro de ganarme jornales de un lado y de otro. Es así, pero la gente se piensa que esto, que las redes sociales, pero no. A esos que saben hacerlo sí, porque saben hacerlo, se dedican a ello, eso sí ganan. Nosotros no, nos quitan por calidad, porque no tenemos buena calidad de los móviles, no sabemos montar vídeos, no los editamos. Yo todo ahora mismo he ido a beber y he dicho, le voy a hacer un vídeo a los seguidores de YouTube, porque antes hice un directo en la otra fuente. Y ya está, yo está en la vida mía con el ganado. Pero es lo que pasa, la gente pues te lleva esto pues, a muchos problemas. Por eso cuando me quieren comprar la página o YouTube, que me lo quieren llevar empresas, y dice, nosotros te hacemos subir no sé cuánto y vas a ganar. Y digo, sí, hombre, y el que se lleva el que pone la cara soy yo, el que se lleva los problemas soy yo. Las amenazas, las historias y todo me lo llevo yo. Y ellos sin llevarse nada ganan más dinero que yo. Así que lo poco que gane o mucho es que esto es mío. Yo soy el que me llevo los problemas. Que esto las redes sociales te dan muchísimos problemas, lo digo de verdad. Pero muchísimos, ¿eh? Venga, nos vemos, pasarlo bien.